Buenas tardes, buenos días, ya no sé cuándo estáis viendo el vídeo. Bienvenidos al canal. Pues mirad dónde estoy. Como habéis visto, qué día de mierda he pasado esta mañana. Deben ser, no sé qué ni hora es. A ver. Las 3. Yo creo que salimos en un rato a pista a hacer los libres. Qué día de mierda, he pasado unos nervios esta mañana. Ya venía aquí, me tranquiliza un poco. Después de la mala actuación o lo malo, yo que sé cómo decirlo, la última carrera. No me sentí a gusto con el coche, no me sentí a gusto en nada. O sea, no me moló el tema. Pero bueno, no me iba a bajar del coche porque una vez fue mal. Así que vamos a probar la segunda, que ya estamos ahí de tener la licencia internacional para poder correr el RCN, que al final toda esta historia viene por NUR, no viene por correr aquí. Así que aquí estamos, en el box de promotion. Está el coche de José aquí y nos están haciendo el setup desde el principio. Esta vez, hay una mierda de luz. Este es nuestro coche para este fin de semana. Hemos cambiado, el anterior no, gracias. Me dijeron, oye, no lo quería. Dije que no. Así que bueno, aquí estamos poniendo, después os enseño que he puesto yo así un poco todas las pegatinas, gracias a Robert de Sticker Mat, hasta ayer currando las pegatinas. Bueno, después os enseño. Así que mirad, aquí estamos. En el box de promotion hay más gente, un montón de gente que ya conozco de la otra carrera. Y mirad quién está aquí. Mirad. Ahí está, el coche que llevamos en la otra carrera, que la verdad no me moló mucho. No me moló cómo iba, bueno. Ya lo habéis visto, si no lo habéis visto, pues tenéis el vídeo en la descripción, o os dejo el vídeo por aquí, o ya veré cómo hago. Así que nada, ¿qué voy a hacer? Pues están terminando de hacer el setup. Tengo otro compi que después os enseñaré. Más gente que hay por aquí, gente que la otra vez estuvo en el podio, La otra vez podio, Intentaremos ahora. Intentaremos. Salir vivos del jarama. Bueno, nosotros que corremos en casa, así que bueno, aquí estamos. Los profesionales aquí nos tendréis que enseñar. Se va a enseñar yo. Como te enseñe yo a tomar. Así que ahí está, todo el mundo currando, que en un ratito, creo que a las 4 son los libres. Bueno, pues ahora me voy a poner en el mono, voy a salir yo de segundo piloto. Sale mi compa primero y ahí están. Currando. Y el Barbas pues está invitado, tenía que estar aquí. Como dice mi amigo Javi, el talibán no ha llegado. Que después os cuento más, ¿vale? Que voy a seguir haciendo cositas. ¡Qué cansancio, madre mía! Al final no he grabado nada. Pero bueno, os comento rapidito. Los libres, uno bastante bien. El coche iba bastante bien, me ha gustado. Y a mi compi también, que mañana os lo presento. Bueno, mañana. Para vosotros dentro de 2 minutos. Libres 2, hemos montado slicks nuevos delante. El coche espectacular, empezaba a tener ritmo. Lástima que no funcionaba el lap timer, pero no sé, el coche muy bien. Problema, 2 vueltas a saco y te quedas sin frenos. Hay que cuidar mucho los frenos. Pero nada, que no me enrollo mucho porque son como, yo qué sé, a ver, como las 11 de la noche, aún tengo que hacer cosas y mañana a las 7 suena el despertador, que mañana es toda la fiesta. Mañana Quali 1, Quali 2, carrera 1 y carrera 2. A ver qué tal se da. Pero si visteis el otro vídeo y hice un directo y estaba bastante así como cabizbajo y meditabundo, hoy estoy contento. Pero bueno, que tengo que tener hasta cara de reventado. Os dejo, me voy a dormir. Próxima imagen, mañana ya en el jarama. Buenos días, pues ya estamos aquí. Ya para vosotros, ya os lo dije hace 30 segundos de vídeo, para nosotros mediodía. Buenos días. Y aquí estamos, aquí hay un montón de gente. CRT corre hoy, todas las categorías, corre la AIGO, corremos los minis. Vamos a tener 2 qualis de 15 minutos. Mi compi que está por aquí, que no sé si quiere salir. No le he preguntado. Bueno, ahora le pregunto si quiere salir en el vídeo. Bueno, pero tenemos quali. Hemos hecho unos pequeñitos cambios en el coche, ¿vale? Para intentar ayudar un poco el coche a no gastar tanto freno, bueno, historias. Pero mira, son las 9:20, a las 10 es quali 1. Saldrá mi compi, 15 minutos. Después volvemos, después saldré yo la quali 2. Y estaba hablando un poco con ya gente que conozco de la otra carrera. Carrera dura y seguramente haya chapa. Así que lo que intentaremos es
no meternos en ningún fregado, que yo lo que necesito es terminar. Bueno, pues este no es. Este es el que tuvimos en Motorland, ¿lo veis? Que aún sigue con la publi. Ahí está, de Spornur, de nuestro amigo Pablo de Grúas López. Bueno, pues este es nuestro anterior coche, pues ahí toda la publi, IDCars, Genevo, tucoche.club y sobre todo Goya Automoción. Pues este era el coche anterior. Pero no me convencía a mí, de nuestro amigo Jorge Vecino, que era mi compi, que no puede estar esta carrera porque está en Motorland, porque Goya es concesionario BMW y lleva los safety car a Motorland, que este fin de semana es... Félix Axel, la que va a liar, Bueno, vamos a ver, que no. Bueno, pues este es el coche de Smorg y de José, que sabéis que ganaron la última carrera por paseo, y este es el nuestro, ¿vale? Aquí está, hemos puesto un poco de prisa y corriendo a la publi, porque es que, madre mía, ayer fue un día de locos, y este es nuestro cochecito, y va bastante bien. Aquí los chicos de Promotion trabajando, ¿vale? Y aquí estamos, con muchas ganas de empezar y a ver qué tal se nos da el día, que seguro que mejor que la otra vez. Pues hemos acabado la quali, P14, además tranquilo, ahí va José, que ha hecho pole, cómo no. Pole todo de los dos, el más rápido. Pero hay que seguir trabajando, a ver dónde podemos seguir bajando. 1.52, sí, ahora lo vemos. Pero bueno, tranquilo porque no hemos arriesgado nada. 1.56, que era mejorable. Y hoy sí que os puedo decir que teníamos demasiado grip. Tenía que haber dejado el coche un poquito más suelto, pero que no quiero riesgos. Así que he dado 3 vueltas de quali, 1.56. Podía haber bajado un poquito más, pero prefiero guardar las ruedas. Es una historia esto, O sea, es que si sigues apretando, gastas ruedas, después no tienes ruedas para final de carrera. Coño, esto no es tan fácil como un track day. Pero nada, 1.56, 1.56.0. Mi compi de equipo ha hecho 1.56.4. El compi de José Smorg 1.55.8 o algo así. Hemos quedado los tres más o menos bastante parejos. Y José 1.52. Así que van a bajar ahora los datos de los coches. Y por allí, que es que no quieren salir en el vídeo. Estamos ya con el ingeniero viendo las cosas, porque la quali sí, vale, está bien, pero es que la carrera va a ser morrocotuda, así que vamos a ver qué tal. Bueno, pues hemos tenido un poco de tiempo de más por un accidente que ha habido de un amigo. Ya no pasa a decir nada, y aquí estamos ya. Salida ya, empieza esto, Copa Cooper, salimos... Mi compi ha hecho P13, así que vamos a ver qué tal funciona todo y a ver cómo se da la carrera. Lo importante en las 2 primeras vueltas no tener toque y sobre todo acabar. Acabar es para nosotros lo más importante. Mirad, como no, José en la pole con un increíble 1.52. Y bueno, vamos a ver cómo se da todo. Bueno, pues estamos saludando por ahí, que está Tony Albacete y su compi por allí. Y aquí estamos nosotros, en la parte de atrás. La parte de atrás no está mal, vamos a ver qué tal. Y veremos. Señor, mira, ese que mira por ahí, uno que me miraba con mala cara. No, bueno, la gente de EFI que estaba por allí. Así que aquí estamos. Que mi compi no quiere salir en los vídeos. Hace bien. Dice que esto de las redes sociales no es bien. Así que aquí está el coche. Y vamos a empezar la carrerita a ver qué tal se da. Bueno, pues vuelta previa, 15 segundos. José en la pole. Segundo supongo que será Iván Velasco el que conduce, ¿no? Mira, yo ya lo tengo hablado con él. Y vamos a ver. Pues vamos allá. A ver, lo importante es que no haya golpes. Ahí vienen, semáforo rojo. Y vamos a ver. La cosa que no haya golpes, ahí se va el safety. Se va a poner verde. Nada, José primero. Bien, Nacho. Bien. Ha pasado.
¿Ha pasado? ¿Nadie? Sin incidentes, José primero. Primero, te has puesto ya, ¿eh? Madre mía. Y bueno, ahora os contaré qué tal la carrera. Nosotros, nos hemos quedado últimos. Bueno, habrá que ir apretando. Mirad, mi mujer lleva 2 horas al teléfono, viendo la carrera, muy interesada, no importa una mierda. Nos hemos quedado últimos, después le preguntaremos a ver qué ha pasado. Yo creo que en la primera curva ha aflojado para no tener golpe, pero bueno, lo importante, vemos por aquí, que bien se ve desde aquí, José que está apretando a muerte y una pasada cómo va José. Y vamos a ver. Bueno, esperemos a ver cómo pasa la recta. Bueno, mirar, no sé ni cómo ha quedado, pero mirar, José y Smorg. ¡Vamos, esos aplausos! ¡Vamos, José! Bueno, pues ahora vamos a ver qué tal todo, pero José y Smorg que han ganado. Aquí, bueno, estos son los que saben de verdad. Yo vengo aquí a hacer el cantamañanas, pero nada, que me lo he pasado muy bien. Es un crack. Y hay mucha diferencia, pero bueno, de track days a esto, mucha diferencia, pero mucha diversión tanto en los track days como aquí, porque mañana vuelvo a un track day. Pero me voy al box y os cuento a ver cómo ha quedado todo. Bueno, pues os cuento al final con el drive-thru. El drive-thru ha sido sanción porque mi compi se ha saltado el límite de velocidad en el pit lane. Un fallo que puede tener cualquiera, no pasa nada, entonces hemos perdido una posición. En la salida íbamos últimos y al final hemos conseguido terminar 11. Yo quería quedar entre los 10 primeros, si no llegase por el drive-thru bien. Y complicado gestionar, porque piloto 1 sales con ruedas nuevas, piloto 2, no sé a ver si tengo el vídeo o no. Cuando he perdido la posición así, pues no me entraba la segunda, y después cuando salió del drive-thru tampoco me entraba la segunda, he tenido que salir en tercera. Pero nada, muy bien, por el resto de las cosas muy bien. Cuidando la mecánica, iba frenando un poquito antes porque estaba viendo que todos los compis se estaban yendo largos. A ver, contraluz. Ahí. Que todos los compis se estaban yendo un poco largos por problemas de frenos, así que me dijo José que aflojase un poquito, bombease un par de cosas que me dijo. Y bien, pero las últimas vueltas ya, la verdad que como no tenía lucha ni nada, aflojé el ritmo para no tener golpes y para no castigar nada para la próxima carrera, que es dentro de 2 horas. Que una carrerita más y ya puedo sacarme la licencia internacional C. Madre mía, yo no sé si habéis visto la carrera en directo, qué locura de Steam. O sea, he salido 14, creo que he salido súper bien. Me he llegado a poner octavo, me han dado un golpe, me han mandado a tomar por culo. He perdido 3 plazas, he conseguido recuperar 2 porque iban a saco, o sea, no de un toque, iban a saco. Y claro, a sacos se han chocado, venía yo súper bien de ritmo para ponerme, creo que iba a 9º para recuperar el octavo, ha habido safety y el equipo ha decidido entrar, que es decisión del equipo, yo creo que no sé si es bueno o malo, pero bien. Y a ver qué tal mi compi acaba la carrera. José está haciendo un carrerón de locos. Madre mía, voy a intentar conseguir el vídeo de mi Steam y poneroslo porque ha sido... Estos son carreras de verdad, madre mía, qué bien me lo he pasado y a ver cómo me han dejado el coche. Me han pegado una hostia como un pan. Ahora cuando acabe os enseño.
Bueno, pues vamos para el parque cerrado. Bueno, estos personajes que hay por aquí, estos dos. Aquí echando un cable. Se vienen al próximo viaje de Sportnur, ¿verdad? Hay ganas, ¿eh? Joder. Bueno, unas ganas Vamos a locas de esperar. conocerlo, vamos, o sea, un poco más de un mes. Y ahí nos vamos. Bocas del infierno. Aquí entrenando, aquí. Bueno, ya calentando habréis motores. visto el vídeo de antes, que el del drift es que no sé cómo voy a grabar, pero bueno, que os cuento. Lo de José, o sea, si os habéis perdido la carrera de la Cooper, mira, su compañero Smorg, he entrado yo al cambio de piloto 9º, Smorg ha entrado 11 y ha ganado la carrera. Muy mala suerte también, la verdad, el número 27, porque ha roto faltando 2 vueltas, es un putadón. Pero igual, José, de 10, porque iba segundo. Ha habido una pelea brutal, ahora le preguntaremos a José. La carrera, esta segunda carrera ha sido de las carreras, no sé cómo se habrá visto de fuera, pero de lo más divertido que he visto en mucho tiempo. Así que venga, vamos a felicitar a José, a ver mi compi qué tal está, a ver qué tal nos han dejado el coche. Si el abollón es mucho o poco, pero ahora os enseño. Bueno, parque cerrado, a ver si consigo el vídeo de la carrera, pero con estos dos. Ha sido con los que he tenido más lucha, se han salido delante mío, el golpe creo que en la cámara interior lo veréis todos. Una putada ir líder y pinchar cuando quedaban 2 vueltas, una verdadera putada. Ha ganado José así, pero no mola. Mola ganar ganando, no por esto. Pero bueno, las carreras son carreras. Ahora os enseñaré a ver qué tal ha quedado el coche. Está el parque cerrado. Y le voy a preguntar a mi compi, a ver... Ah, que no quiere salir, es verdad. Bueno, vamos a preguntar por ahí. Bueno, y otra vez, doblete. Ahí está. Ahí está, Smorg. Los peques de José de los Milagros y José, que ha hecho un final de carrera simplemente brutalísimo. Brutalísimo. Si no lo habéis visto, intentaré poneros las imágenes porque ha sido un final de carrera espectacular. De meta, atención por fuera al coche 66 y adelanta al coche 4, pero se le mete por dentro. Y atención porque estamos viendo otra batalla más. Damos también cuenta de la batalla tremendísima que se está empezando a producir entre el coche número 7 de Iván Velasco y otro de los grandes favoritos para terminar en las primeras posiciones en el día de hoy, el coche de los Milagros, ese coche de Promotion Sport que se está acercando cada vez más, un pelotón que parece completamente del Giro de Italia o del Tour de Francia. De los Milagros, que yo creo que hasta este momento estaba ahí viendo a ver qué pasaba, a ver si le escapaba algún rival. Y atención que van a llegar a una curva muy delicada, prácticamente 3 coches en paralelo, la negocian y es que van en milímetros estos coches. Atención porque tenemos ahí una auténtica melee, vamos a ver, porque ahora mismo el coche de Iván Velasco peleando contra el coche de Jonathan Gómez, y mientras de los Milagros relamiéndose de esa batalla, porque en el momento en el que cualquiera de ellos tenga el más mínimo error ahí va a estar para adelantar. Pero es que mientras tanto estamos viendo también esa pelea del coche 44, el coche de Alejandro Romero peleando a muerte con el coche de Álvaro Vela, intentando los dos ganar posición, mientras de nuevo de los Milagros echa justo encima del coche número 4, el coche en concreto de Jonathan Gómez. Madre mía, si es que no te puedes despistar 30 segundos porque pierdes completamente el ritmo de las batallas. Sí, parece Increíble. que ahí ha adelantado, efectivamente vemos Velasco que ha adelantado a Vela. Vela mantiene la posición, ahora se mete por fuera de los Milagros, mantiene la posición por dentro Jonathan Gómez. Llega a la última curva, atención por dentro Álvaro Vela en un sitio muy peligroso, a punto de tocarse, y otra vez emparejados por línea de meta. Tremenda batalla, se lo deben estar pasando en grandísimo, y se cuela por el medio de los Milagros. Atención que acaba de adelantar 3 posiciones de golpe. Increíble. Van a llegar a final de recta de meta, y de los Milagros parece que ya va a estar ahora sí detrás de Alejandro Romero. Yo tengo la sensación ahora mismo como cuando era pequeño y jugaba al Scalestric, que no te podías despistar porque en el momento en el que perdías un poquito el toque automáticamente te adelantaban. Pues esto es exactamente igual. Date cuenta, querido Joan, cómo ha cambiado la carrera en escasamente unos minutos. Ahora mismo estamos viendo un movimiento precioso, estamos viendo adelantamientos, estamos viendo todo tipo de batallas, y ahora mismo de los Milagros peleando justo también en paralelo de nuevo con el coche 44, el coche de Alejandro Romero, peleando por esa segunda posición, peleando de nuevo también por intentar lograr una posición que le consolide todavía más en el liderato del campeonato. Increíble cómo se está poniendo la carrera, esos 5 o 6 puestos intentando luchar a muerte por no tener ningún tipo de toque
pero pasando a milímetros, es increíble. También ahora vemos como De los Milagros adelanta una vez más al coche de Alejandro Romero, mientras la distancia respecto a Jaime García sigue creciendo, 5,9 segundos. Jaime García que se coloca holgadamente en primera posición, pero seguimos disfrutando también ahora de una nueva pelea, el coche de Alejandro Vela con el coche 44 de Alejandro Romero. Impresionante Álvaro Vela, Alejandro Romero, Iván Velasco, Jonathan Gómez, José de los Milagros peleando en escasamente décimas de segundo por esa posición. Que no se acabe esta carrera, señores, que no se acaben estos 3 minutos 40 que todavía tenemos pendientes de dilucidar, porque esto está siendo una auténtica maravilla. ¡Toque! Ahí veíamos como el coche 66 tenía un toquecito con el 44, y mientras Iván Velasco que se echa encima. Madre mía de mi vida y de mi corazón, si es que ya no sé hacia dónde mirar. Álvaro Vela que tenía una pequeña salida, y mientras estamos viendo De los Milagros que se empieza a separar, pero increíble como ahora mismo Iván Velasco está peleando con el coche 44 por intentar consolidarse en esa tercera posición. No tengo nada claro ahora mismo cómo va a acabar el podio en esta carrera, no tengo nada claro cómo va a acabar esta carrera, como yo estoy ahora mismo, fíjate lo que te digo, estoy por pedir una prórroga. Una prórroga, un desfibrilador, porque nos va a dar algo con esta carrera. Atención con lo que se viene también en estas últimas vueltas, en la batalla por estas plazas que ahora mismo se están batallando por el podio, aunque Iván Velasco, atención, vemos un coche. Bueno. A ver quién es, porque no sé si una salida, sí señor, vamos a ver si conseguimos ubicarnos. ¿Cuál ha sido el coche que ha ¿Es Jaime García? Jaime García, no puede ser. Iba líder, atención, Jaime García. Bueno, pues tenemos Jaime García esto fuera. Sí que es una tragedia, esto sí que es una tragedia para el coche 27, con el carrerón que se estaba marcando el bueno de Jaime García. Pues una pena que haya tenido esa salida, no me puedo creer. Parece problema técnico, porque diría que se ha metido en dirección contraria en el vial, porque igual se le ha parado el coche cuando estaba yendo a 6 segundos por delante de De los Milagros, y parecía la carrera asegurada para ir. Una tremenda desgracia. Ahí le vemos. ¿Qué le habrá pasado a Jaime García? ¿Qué habrá pasado para perder una carrera que yo diría que tenía casi ganada? Y bueno, pues la buena noticia de todo esto es que de nuevo tenemos un cambio de líder, de nuevo tenemos que contar que ha habido un cambio de posición bastante importante. Ahora mismo recapitulamos. José de los Milagros en cabeza, seguido por Iván Velasco, el piloto de la Escuela Española de Pilotos, con el coche número 7 a 3 segundos y medio, mientras en tercera posición Álvaro Vela, Alejandro Romero en cuarta posición, pero muy cerquita, apenas 1 segundo de diferencia, Jonathan Gómez en esa quinta posición, Pablo Burguera haciendo una carrera bastante inteligente después de ese momento lamentable para él, para su equipo, desde luego, de pérdida del liderato después del safety car, seguido de Asi Goros en octava posición, Miguel Valdés en novena, Luis Chillida, Florencio Sánchez, el debutante en el día de hoy, en la 10ª posición, Óscar Aparicio en la 11ª, Pablo Irizar de nuevo haciendo una carrera muy interesante. José, felicidades. Muchísimas Te digo una gracias. cosa, no me gusta que ganes así, porque el primero que iba bien ha roto y es una putada, pero el resto... Hoy la suerte ha estado de nuestro lado. Sí, porque... no, la suerte no, porque has cogido el coche 11. Exacto. Y te han puesto segundo y ha costado un huevo, no ha sido fácil. No, nunca es fácil, es una monomarca, todos los coches corren igual y tienes que intentar pensar para buscar ahí el hueco, pero sin tocarte. No te dejaban hueco, estaba... No te dejan, tú lo has visto, ¿no? Sí. Muy duro. El safety car me ha ayudado a recortar la distancia otra vez con el líder, y luego lo único que he tenido es intentar pasar coches. Sabía que el tiempo que quedaba era muy limitado y no podía estar detrás de un coche mucho rato, así que intentaba tirarme todo el rato. Los últimos 5 minutos han sido brutales. Yo iba a intentar llegar al primero, no sabía si lo conseguía, pero Se ha escapado. claro, hay que estar siempre empujando porque nunca sabes si puede pinchar, si puede tener una salida de pista. O sea, hasta que no cruces la bandera de meta, no hay que nunca perder la esperanza ni tirar la toalla. Bueno, pues ahora veremos los coches qué tal. Carrerón de José y... Dedicamos las victorias a Sergio Tobar, Sí. que falleció, como sabéis, con un mini de la con Copa. un mini de la Copa, que hay un trofeo que se llama Sergio Tobar. Así que las 2 victorias para ti, Sergio. Venga, vamos a seguir. Bueno, pues mirad, a ver, no sé qué tal se verá. Pues esto ha sido cuando iba octavo. Me han sacado de pista, he perdido 2 plazas, después he recuperado. Pero bueno, aquí está. Un poquito de guerra. Ahora a ver si Edu, que es mi ingeniero, que lo tengo por aquí, pero mirad, mirad.
que la hostia ha sido, mirar, o sea, que no ha sido solo esto, eso ha sido con la llanta, me ha pegado con la aleta, me ha dejado un regalito interesante y me han sacado fuera, pero no lo he podido recuperar. Al final carreras son carreras. He salido P14 he salido yo P14 como piloto 1, he dejado el coche, he llegado a ir P8, después he perdido 3 plazas por el golpe, he recuperado 2 y deciros que ha sido un día de putísima madre. Así que lo próximo, Nürburgring. Bueno, y vamos a preguntarle a la que realmente es artífice de que haga yo todo esto, que es mi mujer que me aguanta. ¿Cómo se vive desde los boxes? Con mucho estrés. ¿Mucho estrés? Sí. Y a ver si se descuerna, ¿no? Sí, a ver si te pegas una leche por ahí. No, bueno, pero sí es emocionante. Emocionante, ¿no? Sí, sí. Si es que tengo la mejor mujer del mundo. Y es verdad, lo sabéis, ¿eh? Os da envidia. Que mira, la acompaña a todas partes. Pues eso, decirle a vuestra mujer que se venga al circuito también. Venga, vamos a ver si os puedo poner ya, a ver si sacan el coche del parque cerrado. Os enseño un poquito todo, ¿vale? Bueno, chicos, pues habéis tenido las imágenes de la carrera. No sé qué os ha parecido. Si a mí me ha parecido brutal, me lo he pasado como un enano. La verdad que muy bien, mejorando y aprendiendo día a día. Dar las gracias a José de los Milagros, a Promotion y un montón de eso. Lo he dicho, a todos los patrocinadores que hacen posible que esto sea posible, porque no veáis el dinero que cuesta esto. O sea, no os hacéis ni una idea. Más, voy a preparar con Promotion un vídeo que vamos a grabar, hoy es sábado, el lunes, de realmente cuánto cuesta correr, para que veáis cuánto dinerito cuesta. Pues nada, que si os ha gustado el vídeo, pues que dejáis un comentario, dejar un like. Mira, hola, ese es el hijo de José, uno de los hijos de José, que tiene 2, son igual a José. Que nada, que si os ha gustado el vídeo, pues que hagáis lo que queráis, que si os queréis suscribir, os suscribís, si queréis dejar like, si queréis dejar comentario, pero lo que tenéis que hacer es venir a los circuitos y disfrutar de esto que es el mundo del motor. Saludos, hasta el próximo vídeo.